Señoras y señores, padres y apoderados, familias en general que conforman esta enorme comunidad del Royal American School, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Comunidad RAS, este programa que hemos creado bajo el alero del Royal American School para hablar, para presentar, para generar ciertas reflexiones sobre temas que están relacionados efectivamente con el mundo de la escolaridad, con el mundo de la comunidad educativa, donde participamos todos, profesores, alumnos, familias, vecinos, etcétera, autoridades también, los directivos, etcétera. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la familia y por qué es importante la familia o cuál es el rol que tiene la familia en los procesos de aprendizaje o en los procesos educativos de los niños o adolescentes. Mi nombre es Fernando Offerman, como ya les había dicho anteriormente, yo soy profesor de este colegio, del Royal American School, y quien me acompaña en este programa es Andrés Villanueva, quien se encarga como de la postproducción, del audio, del video, etcétera, y de que esto se vea todos los días jueves de las 16 horas en adelante a través de las plataformas del Royal American School. Entonces, como les decía yo anteriormente, en el capítulo pasado estuvimos tomando decisiones o estuvimos haciendo algunos cercos, cerrando algunos espacios relacionados con lo que nosotros íbamos a entender como familia, el concepto de familia. Y llegamos a los acuerdos o llegamos a la idea de que efectivamente existen tantos tipos de familia o existen tantas maneras de entender lo que es una familia, que para definirla tenemos que entender algunas cosas que se cruzan entre todas estas ideas que tenemos como conceptos de familia. Va a depender, como les decía yo en el capítulo anterior, de la experiencia de cada uno de los sujetos que conforman una familia, el entender qué es una familia. Entonces, en la presentación que les voy a hacer hoy día, vamos a retomar efectivamente en qué quedamos, cuál fue la idea que nosotros sostuvimos o dónde nos vamos a mover respecto a la idea de la familia. Y también recordarles que esta idea de la familia, el concepto de familia es súper importante, súper clave, porque la familia es quien va a asegurar que los derechos de los niños se cumplan a cabalidad dentro de un Estado o dentro de una sociedad. Entonces, uno de los derechos de los estudiantes o de los niños es tener una familia, independiente del tipo de familia que sea, y vamos a hablar más adelante de cuál es el concepto de familia que nosotros vamos a promover, y también el derecho a la educación. Entonces, en ese aspecto, volvemos a repetir algo que dijimos en el proceso o en el capítulo pasado, es que los colegios en general, y esto a tono una opinión muy personal, los colegios en general no deberían prohibirle la educación a los niños por el tipo de familia que ellos tienen. Ya existen colegios que efectivamente aceptan solo a un tipo de familia, que es la familia entre comillas modelo, la pongo entre comillas porque no existe un modelo único de familia, sino que hay un montón de modelos de familia distintos, pero sí efectivamente hay colegios que eligen a sus estudiantes a partir del tipo de familia que ellos componen, ¿ya? Nosotros como colegio aceptamos hijos de tal persona, de tal tipo de pareja, que estén casadas bajo tal religión, etc. Lo que, según mi parecer, pasa rozando o pasa a llevar el concepto o el derecho de la educación de todos los niños, ¿ya? Entonces, como entidad educativa, el Royal American School y otros colegios también entienden que las familias existen en razón de la experiencia de cada persona. Entonces hay un montón de familias, hay un montón de tipos de familia, un montón de formas de generar núcleos familiares, y por ende, si estas familias cumplen con los elementos básicos de una familia, o sea, asegurar ciertas cosas para el alumno, asegurar ciertas cosas para el niño, efectivamente nosotros como comunidad no podemos dejarlos fuera, ¿ya? Entonces, en nuestra comunidad son bienvenidas todas las familias, todo tipo de familias, siempre y cuando cumplan con los estándares necesarios para ser considerados una familia, que son el concepto de la seguridad, del amor, del cariño, el respeto, la responsabilidad, la formación de calidad, etc. Entonces, si ustedes como familia cumplen con esos aspectos, independiente de la forma o de la manera en que se conforma su familia, este colegio y otros colegios no tendrían por qué discriminarlos, porque en principio toda persona tiene el derecho a formar su familia de la manera que se le ocurra, siempre y cuando esta familia cumpla con los estándares de cuidado para sus hijos. Y efectivamente nosotros como entidad escolar o como cualquier o otros colegios deberían cumplir con el concepto de asegurar el derecho a la educación de los niños. Entonces, lo que vamos a presentar hoy día es cuál es el concepto que nosotros entendemos de familia, el que resultó de la presentación de la semana pasada,
y presentarle algunos elementos importantes o claves o básicos del rol de la familia dentro de los procesos educativos. Los dejo entonces con la presentación. Una vez que termine la presentación nos vamos con las conclusiones finales y con la despedida. Entonces vamos con la presentación. Estuvimos hablando en el capítulo pasado, donde dimos inicio a esta idea como de la familia y la idea de encontrar las razones o de encontrar los motivos por qué la familia es tan importante para la educación o para la formación educativa de los niños. Y lo que vamos a hacer hoy día es conocer algunos aspectos que pudieran ayudar a responder esta pregunta de por qué son tan importantes las familias. Y la versión pasada o el capítulo pasado estuvimos hablando sobre el concepto de familia o lo que nosotros íbamos a entender por familia y algunos elementos que generaban una idea de lo que pudiera considerarse familia en conceptos más bien generales, ¿ya? Entonces lo que vamos a buscar hoy día es ver algunos elementos que nos explican o nos dicen cuál es el rol que juega la familia dentro de la educación de los niños. Antes de comenzar, recordarles algunos elementos que logramos clarificar o algunos acuerdos a los que llegamos en la sesión pasada, en el capítulo pasado. Y son aquellos aspectos que nos dicen que efectivamente a la hora de definir un concepto familia, a la hora de conocer o comprender qué es la familia para cada uno de los personajes o para cada una de las personas que componen una comunidad educativa, siempre se nos iba a presentar muchos problemas porque cada ser humano o cada persona tiene su propia concepción de lo que es una familia. Esta concepción está armada por su historia, está armada por su procedencia, está armada por el lugar donde vive, está armada por su cultura, está armada por su historia, etc. Entonces, cada persona, al tener experiencias personales únicas, cada persona al tener una historia única, una historia personal que normalmente no se repite, efectivamente la concepción de familia que va a tener esta persona es muy distinta a la que está a su mano derecha o la que está a su mano izquierda. Por ende, nosotros lo que hicimos en el capítulo pasado fue tratar como de buscar cuál era el punto medio que se pudiera encontrar o el punto medio que pudiera haber dentro de todas las definiciones de familia que uno pudiera encontrar, no sé, en una sala de clase a la hora de preguntarles a los apoderados, no sé, en una discusión que uno pudiera tener en una fiesta, en una conversación que uno pudiera tener con los amigos, etcétera, en tratar de encontrar algunos elementos comunes que nos sirvieran para determinar qué es lo que vamos a entender como familia en el concepto más puro, en el concepto más básico. Entonces, para nosotros, familia, la familia es esto que representa para cada uno de los miembros que integran esta familia un espacio donde se espera encontrar ciertos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Acogida, afecto, respeto, cuidado, derecho, cuidado por los derechos de cada uno de los miembros y sobre todo seguridad, amor, etc. Entonces, vamos a entender por familia a un lugar, a un espacio específico, a un espacio emocional, si hay que decirlo de alguna manera, que permite a los niños, en este caso, la contención, la seguridad, el cariño, el amor, el afecto, el respeto por sus derechos y sobre todo su seguridad. Y me quiero detener efectivamente en el concepto de los derechos. Las familias, independientes de si las familias son monoparentales, si son familias con papá o mamá, si son familias con dos padres, con dos madres, si son familias de papá y mamá casados, si son los abuelos quienes son los tutores, si son familias de paso, si son familias de adopción, tienen que generar este espacio de cuidado, tienen que generar este espacio de acogida, pero que sobre todo se encargue de que los derechos de los niños, de los adolescentes, se respeten y se cumplan. Y dentro de ese aspecto hay dos derechos que son claves para la educación de los niños. La primera, o el primer derecho, es que tienen el derecho absoluto, universal, de tener una familia, independiente del tipo de familia que sea, una familia efectivamente que cumpla con los elementos que hablábamos anteriormente, y efectivamente también que esta familia permita al niño, al estudiante o al adolescente, acceder a una educación y que esta educación efectivamente cumpla con algunos estándares establecidos también por sus derechos, o sea, que sea una educación de calidad, que sea una educación que le permita formarse en todos los ámbitos de la vida, que sea una educación que le permita accesos a diferentes elementos o ámbitos de la vida, etc. Entonces, familia es este espacio que le va a permitir al adolescente estar tranquilo, estar feliz, sentirse querido,
que un espacio donde se respetan sus derechos y sobre todo que le entrega seguridad y que permite que los derechos a la familia y la educación se cumplan a cabalidad. Entonces eso fue como en resumen lo que vimos la sesión pasada. Y en este concepto, como les decía yo en el capítulo pasado, no hay una familia estándar, no hay un tipo de familia único, ni hay familias ni mejores ni peores. Todas las familias son distintas, todas las familias son diferentes en razón de las historias, de las experiencias, de las culturas que cada una de los miembros que componen esa familia han arrastrado durante su existencia. Lo importante, independiente del tipo de familia que nosotros presentemos, es que los niños dentro de ese núcleo familiar sean felices, estén protegidos, estén amados y se les permita cumplir a llevar a cabo sus derechos de efectivamente pertenecer a una familia y tener el derecho a la educación, que es lo que nos compone o lo que nos importa en estas temáticas que nosotros estamos viendo. Continuemos entonces. ¿Cómo entonces nosotros podemos llevar a esta familia, independiente del tipo de familia que sea, a ser una familia activa en los procesos educativos de sus hijos? Entonces, ¿dónde son importantes estas familias o por qué son importantes sus presencias en la formación o en los procesos de aprendizaje de los estudiantes? Es lo que vamos a ver en estos tips o en estas pequeñas presentaciones. Entonces, el primer elemento, y el primer elemento no de manera aleatoria, sino que es el primer elemento en importancia, es que todos los vínculos afectivos que un niño o que un adolescente lleven a cabo durante su experiencia se construyen a partir de sus relaciones familiares, ¿ya? Entonces, como un niño entienda su rol o su relación con sus compañeros, como un niño varón entienda su relación con las mujeres, como una mujer en su rol de mujer entiende su relación con los hombres, cómo una niña entiende su relación con las mismas niñas, un niño con los mismos niños, etc. Todas las relaciones que un niño o un adolescente lleven a cabo en su vida cotidiana se van a aprender a desarrollar a través de la construcción que su misma familia genera en ellos. O sea, son los padres, son el núcleo familiar cercano, quienes le van a enseñar al niño cómo se tiene que comportar o cómo tiene que llevar a cabo sus vínculos afectivos, qué significa querer, cómo se hace para respetar a la gente, cuáles son los límites de ciertas relaciones, cuáles son las formas con las que se trata a la gente, etcétera, ¿ya? Entonces, la primera y el principal elemento es que la familia es importante porque es la que construye los vínculos afectivos que finalmente van a llevar al adolescente a aprender a moverse o a aprender a vivir en sociedad, ¿ya? Otra cosa o otro aspecto importante es que estos vínculos afectivos, o sea, cómo el adolescente o cómo el niño se va a relacionar con su entorno o con otras personas, también le van a permitir a él generar una autoimagen. Ya él va a saber efectivamente a través de las relaciones que tiene con las personas, que tiene con sus familiares, que tiene con sus amigos, con sus compañeros, con sus profesores, con sus directivos, etc. En razón de esa relación, el adolescente va a empezar a reconocerse a sí mismo. Él va a saber quién es, qué lugar ocupa en el mundo, qué tan importante es para otras personas, y eso se le denomina autoimagen. O sea, él va a saber quién es él, cuánto vale y cuál es su rol en sociedad, ¿ya? Y finalmente, tener buenas relaciones afectivas sanas, desde el hogar hasta todos los espacios sociales donde se mueva, y tener una autoimagen positiva o una buena autoimagen le va a entregar a este niño una seguridad. Y esta seguridad a la larga en cuanto a procesos educativos le van a permitir llegar a éxitos educativos, a éxitos pedagógicos o a éxitos del aprendizaje. Un alumno con una buena autoimagen o un alumno con seguridad de sí mismo tiene mayor porcentaje de posibilidad de éxito en educación que aquel que no tiene una buena autoimagen o que es inseguro de sus propios conocimientos, de sus propias habilidades, etc. Entonces, primer rol importante de la familia, la construcción de vínculos afectivos, la conformación de una autoimagen, y en conjunto esto le otorgan al niño o al adolescente la seguridad en sí mismo. Siguientes dos elementos. Otra cosa importante o donde también se vuelve sumamente importante la familia es en la creación de hábitos escolares. Los adolescentes o los niños no nacen sabiendo qué es lo que hay que hacer correctamente para aprender. Los niños no nacen sabiendo cómo se hace una tarea en casa, no nacen teniendo horarios para estudiar, no nacen teniendo rutinas de lectura que le permiten mejorar su comprensión lectora, etc. Esto se crea como un proceso acompañado con la familia. Son los adultos en su rol como de
de guías, en su rol también como de ejemplo en algunos escenarios, que generan estos hábitos escolares. Desde pequeño, la familia tiene que entregarle ciertos elementos o ciertas herramientas al adolescente, al niño, para que se aprenda a mover en el ámbito escolar. Entonces se le enseña sobre responsabilidad, se le enseña sobre trabajo duro, se le enseña sobre el esfuerzo, se le enseña sobre la disciplina, etcétera. Y todos estos hábitos que son importantes para los procesos escolares nacen del rol de las familias. Son ellos quienes conforman o quienes crean estos hábitos dentro del estudiante. Le enseñan el tema de los horarios, les enseñan cómo ser responsable con sus actividades académicas, les enseñan a ser responsable con las horas de llegada al colegio, les enseñan formas y momentos de estudio, elementos como cómo responder ciertas cosas, cómo enfrentarse a ciertas tareas, etcétera. Todos estos hábitos escolares nacen efectivamente o se crean de la mano de la familia, ¿ya? Siguiente elemento entonces es la valoración de la escolaridad. Efectivamente, como decía anteriormente, los niños no nacen sabiendo que ir al colegio es importante o no nacen sabiendo que ir al colegio tiene un valor especial para sus vidas. Es la familia a través de sus prácticas, a través de sus mensajes, a través de sus diálogos, quien le da valor a la escolaridad. O sea, son los padres quienes le enseñan a los niños que es importante ir al colegio, que es importante no faltar a clases, que es importante ser responsable, que es importante tener buena relación con sus compañeros, que es importante tener buena relación con sus profesores, etc. Entonces, el valor que un niño o un adolescente le dan al colegio, efectivamente van de la mano con la imagen o con el mensaje que la familia le transmite. Entonces, nosotros normalmente en colegios nos damos cuenta o nos encontramos con niños que faltan mucho a clases no porque tengan algún impedimento físico o alguna enfermedad en particular, sino que más bien porque sus padres efectivamente le dicen que pueden faltar cuando quieran porque ir al colegio no es tan importante. Entonces le quitan valor a la escolaridad y probablemente este niño a la larga, si sigue manteniéndose en ese mensaje o en esa rutina, probablemente podría terminar desertando de la escuela porque para su familia efectivamente la escuela no es importante y como para su familia no es importante, para el niño tampoco lo es. Entonces normalmente estos niños que nacen en núcleos que no le dan valor a la escolaridad o que no le dan la importancia necesaria al colegio, terminan desertando del sistema educativo. Entonces, la creación de hábitos escolares y la valoración de la escolaridad son un trabajo o una pega, como decimos nosotros, que nace desde la casa o desde el rol de las familias. Otra cosa importante que también está de la mano con la familia y que se genera en el hogar, no se genera en el colegio, sino que se genera en su primera base en el hogar, es la existencia o la presencia de las altas expectativas educativas. Hay muchos estudios que demuestran que los niños que están criados en núcleos donde las expectativas de sus padres respecto a sus logros académicos son altas, normalmente terminan logrando el éxito. O sea, si un padre y una madre, o dos padres o dos madres, o una familia completa, creen en su hijo, tienen confianza en sus capacidades y siempre le están diciendo que son buenos, que tienen la posibilidad de lograrlo, que son capaces de hacerlo todo, etcétera, generan en la cabeza del niño y en el alma también, porque tiene que ver con una cuestión sentimental, una confianza tal que tarde o temprano el niño va a lograr alcanzar esas expectativas o va a lograr el éxito, ¿ya? Ahora, importante efectivamente es generar expectativas que estén a la altura del nivel cultural, del nivel socioeconómico, del nivel familiar, del nivel educativo que el niño tiene. Porque cuando uno pone expectativas por sobre la normalidad o por sobre el nivel que corresponde para cada uno de los niños en los niveles que están, efectivamente eso lo puede llevar a todo lo contrario, al tema de la frustración, por ejemplo, y terminar llevando al niño a cometer errores, a frustrarse y finalmente a abandonar sus esfuerzos por alcanzar ciertos logros académicos. Entonces, ¿es importante las altas expectativas? Sí, pero tienen que ser altas en la realidad de cada uno de los niños y también en la realidad o en el nivel educativo en el que están, ¿ya? Entonces, cuando existen estas altas expectativas, el niño probablemente se pone en función de lograr esas expectativas y cuando las va logrando poco a poco, porque tienen que ser escalonadas, efectivamente el niño va agarrando confianza, va adquiriendo seguridad en sí mismo y probablemente va a alimentar una confianza firme y dura que le va a permitir efectivamente alcanzar ciertos logros académicos, ¿ya? Un rol también de la familia que es básico y es primordial, creo yo que debe ser uno de los más fáciles de cumplir respecto a las familias y es como el
el elemento que efectivamente conlleva de la mano a lo demás, es el tema de que las familias tienen la obligación, y aquí lo digo así como directamente, de asegurar que los niños vayan a clases a diario, ¿ya? También efectivamente hay estudios que dicen que los alumnos que van en promedio más tiempo a la escuela o que faltan menos al colegio tienen mayor cantidad de aprendizajes y probablemente tienen mayores logros académicos a largo plazo, ¿ya? Entonces, un estudiante que va constantemente al colegio solamente por asistir a clases tiene mejor porcentaje de logro, por ejemplo, mejores aprendizajes que un alumno que falta mucho a clases. Yo no estoy hablando de estudiar, ni siquiera estoy hablando de hacer las tareas en clases. Solamente estoy diciendo que un alumno que asiste solo con ir al colegio, con estar presente en las clases, ese alumno tiene un porcentaje de aprendizajes mayores que uno que no va. Y ahora, si este alumno, aparte de ir, cumple con sus tareas, le saca el jugo a las clases, efectivamente su posibilidad de alcanzar logros académicos obviamente es mucho mayor. Entonces, ¿quién tiene que asegurar que el estudiante o que el alumno vaya a clases todos los días en los horarios correspondientes? Es la familia, los padres, los abuelos, los tíos o quienes sean las personas que estén a cargo de ellos. Asegurar la asistencia diaria significa que el apoderado tiene que cumplir con que el alumno vaya a clases todos los días o que falte lo menos posible, ¿ya? Y ahí efectivamente la manera en que ustedes o que los padres logran estas asistencias va a depender de cada uno. Hay padres que hasta muy grandes van a dejar directamente a sus hijos al colegio. Hay otros padres que mandan a sus hijos en furgón cuando son más grandes. Es asegurarse de que sus hijos, desde que se suben a la micro, por ejemplo, o al metro, y se bajan, efectivamente entran al colegio, porque muchos alumnos en el camino se desvían y se van a otros lados, etcétera. Entonces, es responsabilidad de los padres asegurar que estos niños que salen de sus casas en las mañanas para ir al colegio, efectivamente lleguen al colegio, asistan a clases y después estén obviamente de vuelta en casa. Otra cosa importante y tiene que ver con esta idea del rol activo de la familia y en la escuela, que no solamente está llevado al ámbito de las reuniones, es que todos los apoderados o todas las familias que participan activamente de el juego de la escolaridad o de este mundo de los colegios, permiten o son partícipes de la construcción de algunos acuerdos que van a permitir a los colegios tomar decisiones en función de los aprendizajes de los estudiantes. Voy a hacer como un poquito más claro. Cuando las familias son permanentemente presentes en los colegios, se les empieza a considerar, o sea, per se se le considera a las familias, pero también cuando ellos son más activos, el colegio empieza a hacerlos partícipes de las decisiones que van en pro de los aprendizajes. O sea, cómo evaluar a los niños, cuántas cantidades de calificaciones se toman, cómo se abordan las clases en determinados momentos, qué actividades se desarrolla con ellos. Entre más participativos son los padres, se les permite a ellos participar de manera directa en la decisión o en este tipo de decisiones. Entonces, cuando las familias son activas en un colegio o cuando un colegio funciona relativamente bien respecto al rol de las familias dentro de un colegio, se les considera a ellos, a las familias también, a la hora de tomar decisiones para coordinar las acciones que van en función de los aprendizajes. Se escucha a las familias, se escucha al centro de apoderados, se escucha a los padres en reuniones, se escucha a los padres en entrevistas sobre lo que ellos creen que es mejor para la educación de sus hijos. Se considera esto como una opinión válida, se toman decisiones que van en beneficio de los aprendizajes de los niños. Entonces, una familia no es activa en el colegio solamente asistiendo a reuniones de apoderados. Una familia no es activa en un colegio solamente asistiendo cuando se le cita porque el niño cometió un error, por ejemplo, sino que una familia es activa asistiendo a todas las actividades posibles que pueda, asistiendo constantemente a entrevistas con los profes, pidiéndolos desde su parte, pidiendo consejo, pidiendo guía respecto a cómo mejorar los aprendizajes en casa, etc. Entonces, es importante que la familia también sea activa en estos procesos, en estas construcciones de ideas que vayan en la ayuda de los aprendizajes de los niños. Al final de esta sesión los voy a dejar con un video que está relacionado con lo que hemos estado viendo, con el rol de la familia, pero antes de dar el cierre, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que vimos hoy día. Entonces, lo que nosotros buscábamos dilucidar hoy día era por qué era importante la presencia activa de las familias en los procesos educativos de los hijos, y efectivamente es importante porque ellos son los que construyen, crean las construcciones o le enseñan a los niños cómo vivir o cómo generar vínculos afectivos sanos
que permitan potenciar una autoimagen y que finalmente van a llevar al niño a tener una seguridad que le van a permitir ser mejor, no solo en ámbitos académicos, sino que ser mejor en la vida. Son las familias quienes crean los hábitos escolares, enseñan horarios, formas, maneras de estudiar, etc. Son las familias quienes le dan valor a la escolaridad, o sea, que le enseñan al estudiante o al niño por qué es importante ir al colegio todos los días, por qué es importante estudiar, por qué es importante ser responsable. Son las familias quienes presentan estas expectativas que permitan al niño confiar en sí mismo al lograr alcanzar estas expectativas. Son las familias quienes se tienen que asegurar de que los niños vayan a diario al colegio, buscando cualquier método que ellos tengan al alcance de sus manos. Y finalmente, son las familias quienes deberían incluirse en los procesos de construcción de estrategias, de formas, de acciones que permitan mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, si la pregunta es, ¿la familia es importante en los procesos educativos? Efectivamente, la familia es súper importante porque todo lo que el alumno trae, toda la base que el alumno tiene, todas las conductas que el alumno tiene en el colegio están en base de lo que él aprende en su hogar. Entonces, nosotros, los colegios, no podemos meternos en sus casas y son los apoderados, son los padres o son las familias, estos núcleos de cuidado, de amor, de contención, etcétera, son los que generan las bases que el niño va a llevar para enfrentarse a sus procesos escolares a futuro. Entonces, ¿son importantes las familias? Efectivamente, son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque son ellos quienes forman al humano, a la persona que a la larga se va a transformar en el estudiante dentro de un colegio. Y esa conformación del humano nace efectivamente de la idea que tengan de familia, de la forma de educar que tengan estas familias, de los conceptos de bien, de mal, de los conceptos culturales, los conceptos de relaciones intrapersonales, etcétera. Todo nace desde ahí. Y quienes toman esas decisiones y quienes toman esas ideas y se las presentan a los niños son todos los adultos responsables dentro de su familia. Una vez terminada la presentación, comentarles efectivamente, para hacer un poquito como de recuento o un poquito de conclusión más pensada de lo que se presentó, es que efectivamente la familia, como les decía yo anteriormente, es clave. No existe la posibilidad de un estudiante exitoso, o puede ser un caso muy particular o un caso muy excepcional, pero en la mayoría de los casos no existen alumnos exitosos dentro de los procesos educativos, y con éxito no solamente me quiero referir a las notas. Los procesos educativos, recuerden que también tienen que ver como con la formación de la vida en comunidad, tiene que ver con el tema de la formación ciudadana, tiene que ver con las relaciones interpersonales, tiene que ver con el ámbito del respeto, del aprendizaje a vivir en sociedad, etc. El éxito en estos escenarios, sin una familia que respalde o sin una familia que acompañe, la posibilidad de lograr el éxito es muy baja. Entonces, la familia en primer principio o en primer concepto es clave para asegurar cierta tranquilidad o asegurar una base para que el estudiante tenga las capacidades necesarias para lograr el éxito dentro de los procesos académicos. Entonces, es la familia quien le da primero estas primeras herramientas, que le entrega lo básico a un estudiante para que ingrese al sistema escolar. Todo lo que el estudiante es dentro de la escuela es responsabilidad casi o totalmente absoluta de la familia. La forma en que se comporta, la manera en que se relaciona, la manera en que él entiende sus responsabilidades, la manera en que se enfrenta a sus desafíos, la manera en que resuelve sus conflictos, etcétera, todo está de la mano con la formación que su familia le dio, ¿ya? Y lo que hace el colegio en el fondo es pulir ciertas cosas que la familia ya le entregó al niño, ¿ya? El niño ya tiene una base, ya tiene algunos conceptos previos, ya trae ciertas preconcepciones de la vida, ciertas ideas previas respecto a cómo comportarse, cómo es vivir en sociedad, cómo se manejan ciertas relaciones. Eso lo traen desde la casa. Entonces los colegios lo que hacen finalmente es terminar como de pulir una obra que se empezó a formar desde el taller que se llama hogar, ¿ya? Entonces, efectivamente la familia es súper importante o muy importante en los procesos educativos, y es imposible que un estudiante logre el éxito en este escenario que hablábamos anteriormente, no solo de las notas, sino que en todo lo que tiene que ver con la escolaridad,
sin una familia presente. Y con una familia presente no nos referimos a una familia que va a reunión solamente. Una familia presente tiene que estar en todos los escenarios, tiene que estar en las actividades extraprogramáticas, tiene que estar pendiente como a los paseos, tiene que estar atento a las reuniones de apoderados, a las entrevistas, a las citaciones, que entrevistas y citaciones no necesariamente son lo mismo. Tiene que estar presente en las actividades familiares que se presentan en los colegios, porque el niño tiene que ver a la familia de manera activa en su colegio. El colegio, como hablábamos anteriormente, es un espacio comunitario que se compone no solo de profesores, alumnos y directivos. El colegio es un espacio comunitario que se compone de la familia, del alumno, de los profesores, de los directivos y de toda la gente que trabaja en el colegio. Entonces, si el alumno ve que su familia no está presente en ese colegio, efectivamente, ese alumno hay algo que le falta, hay algo que le va a hacer ruido, hay algo un espacio que no está completo. Entonces, el rol de la familia es clave, el rol de la familia es importante, el rol de la familia es protagónico, y desde ese escenario es que las familias tienen que afrontar o tienen que enfrentar los procesos educativos de sus hijos. Entonces, quedémonos con la idea de que las familias son claves, son núcleo central de los procesos de aprendizaje, son quienes forman las bases de los estudiantes, y efectivamente la educación no solamente va a depender del colegio, sino que también va a depender en muy alto porcentaje de la familia que hay detrás de cada uno de nuestros estudiantes. Los dejo con esos conceptos, los dejo con esas ideas, y para dar cierre los dejo con un video que está relacionado con el tema tratado. Como ya saben, mi nombre es Fernando Offerman, este es el contexto del Royal American School y este programa es Comunidad RAS. Los dejamos invitados para un próximo programa la próxima semana. Que estén muy bien, cuídense, y que ya este tema del confinamiento que se nos está yendo permita que ustedes empiecen a recuperar la normalidad en sus vidas. Cuídense mucho, les mando un abrazo. Comunidad RAS, nos vemos.